Continuando con el tema 2.3.1, tipos de fuentes alternas de generación de energía eléctrica. En esta ocasión vamos a tocar los sistemas de generación de energía eléctrica del tipo oceánico y por biomasa. Otro tipo de generación de energía eléctrica de modo renovable es la energía oceánica. Una planta de energía maremotriz captura la energía del flujo de las mareas que entran y salen de las bahías o estuarios. Una presa especial denominada presa de contención separa el área de las mareas en cuencas superiores e inferiores. Las turbinas dentro de la presa de contención giran a medida de que el agua fluye de una cuenca hacia otra, según la dirección de la marea. Las turbinas impulsan un generador que luego produce electricidad. La instalación de una planta maremotriz es costosa. Por lo tanto, la planta debe ser capaz de generar energía suficiente como para que la inversión valga la pena. Esto sucede únicamente cuando hay diferencia de al menos 5 metros, o sea 16 pies, entre la marea alta y la baja. Cualquier diferencia menor no genera la suficiente energía como para que la planta maremotriz resulte viable desde el punto de vista financiero. Solo aproximadamente 40 lugares en todo el mundo cumplen con estos criterios. Uno de los países que aprovecha mucho este tipo de generación de energía eléctrica es Holanda. Si ustedes investigan, van a darse cuenta que Holanda está abajo del nivel del mar. Sí, aunque no se crea, está abajo del nivel del mar. Por lo tanto, en los límites de Holanda con respecto al mar, tienen plantas de generación de electricidad por medio maremotriz. Si ustedes observan, nuevamente utilizan las hélices, pero en este caso van sumergidas dentro del agua, dentro del mar. Están acopladas estas a un sistema de turbinas hidráulicas. Y esas turbinas hidráulicas a su vez están acopladas a un generador eléctrico. ¿Por qué? ¿Por qué dice en estas notas que no es muy rentable? Porque ustedes saben que sumergirse o trabajar bajo del mar implica trabajar con agua salada. El agua salada corroe los metales. Seguramente este equipo en su mayoría tiene elementos que no se desgastan por la acción de la sal. Por eso, este tipo de fuente de energía eléctrica no es muy rentable, pero existe. Generación de energía eléctrica por biomasa. ¿Qué es la biomasa? La palabra biomasa describe los materiales provenientes de seres vivos, animales o vegetales, es decir, toda la materia orgánica, materia viva, procedente del reino animal y vegetal, obtenida de manera natural o procedente de las transformaciones artificiales. Toda la materia se convierte en energía si le aplicamos procesamientos químicos. La energía de la biomasa proviene en última instancia del sol. Los vegetales absorben y almacenan una parte de la energía solar que llega a la tierra y a los animales en forma de alimento y energía. Cuando la materia orgánica almacena la energía solar, también crea subproductos que no sirven para los animales ni para fabricar alimento, pero sí para hacer energía de ellos. La biomasa era la fuente energética más importante para la humanidad hasta inicio de la revolución industrial, pero su uso fue disminuyendo al ser sustituido por el uso masivo del combustible fósil. Tipos de biomasa. La biomasa se puede clasificar en 3 grandes grupos. Biomasa natural es la que se produce en la naturaleza, sin la intervención humana. Biomasa residual son los residuos orgánicos que provienen de las actividades de las personas, residuos sólidos urbanos, RSU, por ejemplo. Biomasa producida son los cultivos energéticos, es decir, campos de cultivo donde se produce un tipo de especie con la única finalidad
de su aprovechamiento energético. Aquí al lado derecho tenemos un poco de humor, porque efectivamente este tipo de generación de energía eléctrica actualmente se sigue utilizando. Es más, el gobierno aquí en la República Mexicana y promueve que se utilice este tipo de generación de, de energía, ya sea para electricidad o como generación de combustible. Sistemas de aprovechamiento de la biomasa. Si a la gran variedad de biomasa existente aplicamos distintas tecnologías, podemos transformar esta energía para usarla en producción de energía térmica. Los sistemas de combustión directa se utilizan para dar calor. Producción de biogás. La finalidad es conseguir combustible, principalmente metano. Producción de biocombustibles. Son una alternativa a los combustibles tradicionales del transporte y tienen un grado de desarrollo desigual en los diferentes países. Existen dos tipos de biocombustibles: el bioetanol, que sustituye a la gasolina, y el biodiesel. Su principal aplicación va dirigida a la sustitución del gasoil. La electricidad se puede producir por combustión o gasificación y se pueden obtener potencias de hasta 50 megawatts, que es una central de biomasa. Es una instalación industrial diseñada para generar energía eléctrica a partir de recursos biológicos. Así pues, las centrales de biomasa utilizan fuentes renovables para la producción de energía eléctrica. Funcionamiento de la biomasa de generación eléctrica. El proceso de funcionamiento de una central eléctrica de biomasa es el siguiente. En primer lugar, el combustible principal de la instalación y los residuos forestales se almacenan en la central. Allí se tratan para reducir su tamaño si fuera necesario. Número 2. A continuación, pasa a un edificio de preparación del combustible, donde se clasifica en función de su tamaño y finalmente se llevan a los correspondientes almacenes. Número 3. Seguidamente son conducidos a la caldera para su combustión. Eso hace que el agua de las tuberías de la caldera se convierta en vapor debido al calor. Número 4. El agua que circula por las tuberías de la caldera proviene del tanque de alimentación, donde se precalienta mediante el intercambio de calor con los gases de combustión y aún más lentos que salen de la propia caldera. Número 5. Del mismo modo que se hace en otras centrales térmicas convencionales, el vapor generado por la caldera va hacia la turbina de vapor que está unida al generador eléctrico, donde se produce la energía eléctrica, que se transportará a través de las líneas correspondientes. Número 6. El vapor de agua se convierte en líquido en el condensador y desde aquí es nuevamente enviado al tanque de alimentación, cerrándose así el circuito principal agua-vapor de la central. Bueno, lo que dijimos en la diapositiva pasada, por escrito, se representa aquí en un diagrama de flujo. Tenemos aquí, imagínense un bosque que produce mucho producto de biomasa. Se seca, se transporta al almacenamiento de combustible, ¿sí? Pasa por un proceso de filtrado donde se seleccionan por tamaños. Después pasa a un dosificador. Ese dosificador va a alimentar eh, con combustible de biomasa a una caldera. Aquí hay un proceso de encendido de la caldera. A su vez esa caldera capta agua desde el tanque de agua o desde el subsuelo, ¿sí? Para que esa agua se caliente y se aproveche su vapor.
Esa caldera envía el vapor hacia una turbina de vapor. Esa turbina de vapor está conectada mecánicamente a un generador de electricidad. Ese generador de electricidad convierte la energía mecánica que viene de las turbinas y de todo el proceso anterior en energía eléctrica. Esa energía eléctrica o voltaje producido en el generador se va a un transformador, el cual me eleva el voltaje y lo lleva a las torres de transmisión. Las torres de transmisión lo llevan a miles de kilómetros hacia los consumidores. Gracias por su atención, jóvenes, y aquí tenemos un meme con lo que ustedes no deben de hacer en el manejo de la energía eléctrica.